Bueno, muy buenas tardes, compañeros y compañeras, amigos y amigas. La verdad, en primer lugar, agradeceros estar aquí en esta tarde compartiendo con nuestros magníficos ponentes. Y en segundo lugar, permitidme que les agradezca precisamente a ellos la presencia aquí. Contamos con nosotros, como conocéis, con Santiago Clemente, que es el secretario general comarcal de Comisiones Obreras, y con Jesús Larroda, que es el secretario comarcal de UGT. Bueno, en primer lugar, felicitaros y felicitarnos todos por la masiva movilización que hubo el domingo. Digo felicitar porque fueron los convocantes. Y yo creo que, pues bueno, la mayoría o muchos de los que estuvimos, de los que estamos aquí, estuvimos también el domingo reivindicando nuestros derechos. Ellos nos van a explicar en profundidad en qué nos va a afectar, porque es verdad que los medios de comunicación aparecen pinceladas, pero creíamos que era importante que conociésemos en profundidad la reforma y en qué nos va a afectar, porque el tema tiene una gravedad y es de una profundidad enorme. Lo que hemos oído todos, pues es, en primer lugar, que es un enorme proceso de los derechos de los trabajadores, que permite pues, modificar salarios, modificar horarios, sin necesidad de acuerdo con los sindicatos, que esa es otra de las partes, para la capacidad de negociación sindical, y solo propone el despido como única mejora de la competitividad de las empresas. Esto va a hacer que sigamos en este círculo vicioso en el que estamos, de más paro, menos empleo, menos salario, menos consumo, que genera menos crecimiento, menos empleo. Entonces realmente estamos en una situación bastante grave. Yo no me quiero extender más para que ellos expliquen en profundidad, como digo, la reforma, y luego pues podamos también consultar y hacer intervenciones. También va a hablar nuestro portavoz del grupo municipal, Guillermo Fonce, en primer lugar, para hablar también un poco pues desde lo político y la posición del partido, que por supuesto, como todos conocéis, es profundamente, radicalmente en contra de todas estas medidas. Y luego pues abriremos un turno de palabra. Empezará Guillermo, a continuación hablará Santiago Clemente de Comisiones Obreras y cerrará Jesús Larroda. Así que por mi parte nada más, agradeceros otra vez que estéis aquí y agradeceros a vosotros enormemente que vengáis a explicarnos qué nos va a repercutir y los retrocesos que va a suponer esta reforma para todos los trabajadores y para todos los ciudadanos de este país. Así que muchas gracias y os dejo con Guillermo. Y que no hay alternativa. Hay alternativas económicas, hay alternativas laborales, no cabe resignarse y lo que queremos es más bien rearmarnos, hacer pedagogía, encontrarnos nuevamente con toda la izquierda y hacer causa común desde la diferencia legítima que cada uno de nosotros tenemos por esta lucha de una alternativa diferente. Porque el despido más barato en estos 20 días va a demostrar, ya está demostrando, que es inútil, que rompe también un acuerdo histórico de el funcionamiento de nuestro mercado laboral, de las normas de nuestro mercado laboral, rompe la negociación colectiva, rompe la defensa de determinados derechos y según uno va leyendo más en particular y con lupa la propia reforma laboral, y ahora os hablarán mucho más en extensión de ello, va dándose cuenta de hasta dónde llega la reforma, por ejemplo planteando la posibilidad de disminuir salarios, la posibilidad o no, saltándose los controles de los seres y todas las cosas que vamos conociendo poco a poco y de las que nos estamos informando. Y por último, sin duda, frente al ataque sistemático que en este momento están sufriendo los sindicatos, frente al ataque sistemático que la derecha hace siempre de aquellos que se les oponen, yo me reivindico como sindicalista, reivindico el espacio del Partido Socialista con los sindicatos, reivindico que tenemos que pelear con ellos y que tenemos que estar sin duda en ese espacio, porque los ataques que se están haciendo además son burdos y cabría recordarle nuevamente al Partido Popular aquello de que era el partido de los trabajadores o que si no había sindicatos que defendiesen a los trabajadores, ellos les defenderían. Muchas gracias y os dejo con Santiago. Bien, buenas tardes. Quiero empezar, como no puede ser de otra manera, agradeciendo a la agrupación del Partido Socialista de Torrejón pues, que nos hayáis invitado
a este acto, que es uno de los primeros que se hacen, pero se van a hacer, y vamos a intentar hacerlos en todo aquello que se menea en este país. En concreto, en lo que nos corresponde a nosotros en la comarca, pues en todo aquello que se menea en la comarca. De un proceso de explicación que luego mi intervención va a tener como tres partes. Una primera, ver en qué contexto se da esta reforma, porque yo creo que no debemos de perder el tiro de por qué se da la reforma. La reforma es una reforma, como decía el comisario europeo, es un... bueno, no sé, no me acuerdo la palabra. Es una barbaridad, y el otro decía, cojonudo, ¿no? Bueno, aparte de eso, está metida en un contexto y hay unas causas y hay unas intencionalidades de otras, más cosas más amplias que una mera reforma que ya de por sí tiene mucho calado, ¿no? También explicar, y una última parte que yo creo que es el objeto de esta asamblea, es de ver qué podemos hacer nosotros como sindicato, nosotros como organización y qué es lo que podemos hacer juntos, ¿no? Bien. ¿En qué contexto se da esta reforma? Bueno, ya nadie duda que todo esto viene por una crisis provocada, y desde nuestro punto de vista viene por una crisis provocada por los mercados financieros, condenados fundamentalmente al desempleo a una población muy importante del mundo, y además una crisis que pone en cuestión la legitimidad de los gobiernos frente a las decisiones de lo que se llama los mercados, ¿no? Puesta en cuestión también de la viabilidad de los derechos laborales y puesta en cuestión también del Estado social, ese modelo social europeo que ahora mismo está en peligro. Un modelo que de alguna manera da cohesión social y cohesiona la sociedad de otra manera, ¿no? Y en esta crisis hay como una serie de elementos que también convergen, algunos nuevos, algunos novedosos y algunos que se han ido repitiendo en las crisis. Por un lado, el impulso de unas políticas económicas de corte neoliberal, poniendo el acento en la reducción del déficit. Parece que el dios déficit es lo que hay que resolver y no los problemas de las personas, antes que la recuperación económica o la reactivación económica. Una fuerte reducción de los recursos humanos destinados a los servicios públicos, debilitando lo que yo antes decía como el factor de cohesión social. Una pérdida de derechos y puesta en peligro del sistema de protección social. Están atajándose las pensiones, la sanidad, lo estamos viendo todos los días, la educación, la dependencia, los servicios sociales, y un inusitado ataque al movimiento sindical, no solo desde la política, sino también desde los medios y desde los círculos económicos. Y además, en España en concreto, tenemos un contexto político. Yo agradezco a Guillermo que haya hecho la introducción esa, porque nada, yo me siento un poco más en casa porque quiero decir cosas, pero para que hagamos el análisis de lo que somos, con nuestras sombras y nuestras luces también, para que hagamos un análisis de verdad y que las cosas sirvan. ¿Cuál es el contexto político? Desde nuestro punto de vista, pues un contexto en el que el mapa político en España es azul, un partido socialista que está en regeneración, inicialmente, está repensando si ha hecho algunas cosas bien o ha hecho mal. Yo espero que reconsidere algunas cosas. Yo creo que Guillermo ha apuntado algunas, sobre todo en este último proceso de reformas que ha entablado, porque yo creo que ha abierto una puerta, una de las puertas para que el PP se atreva a hacer también algunas cosas, ¿no? Pero eso es recuperable, yo creo que es recuperable, y que es posible. Tenemos que hacer una autocrítica y ver dónde nos hemos pasado de vuelta, ¿no? Y una COE, además, también a la expectativa de ver qué es lo que pasa, sí pero no, pero ya vienen los míos que me lo van a arreglar todo. Es un poco el patio que tenemos, ¿no? Y en este contexto el gobierno hace una reforma laboral que además no aparece en su programa laboral en su programa electoral, y se lleva por delante además también un proceso de diálogo social que se había entablado entre patronales y sindicatos, que es el acuerdo, que luego si queréis algo tenemos una referencia. Esta no es una reforma más. En España ha habido muchas reformas, pero esta no es una reforma más. Esta reforma tiene un calado más allá que una mera reforma laboral que es establecer unos ciertos equilibrios. Siempre se ha intentado tener unos ciertos equilibrios en las partes contractuales, pero esta reforma va más allá. Es una reforma, ya me acuerdo de la palabra, la tengo que apuntar, es una reforma agresiva, como decía el ministro allí en Europa, ¿no?
y yo creo que no tiene precedentes en la historia de nuestra democracia. Y ahora me intentaré explicar por qué. Algunos aspectos de esta barbaridad que han parido. Bueno, primero, esta reforma se concentra de manera muy especial en el despido. Curiosamente, una reforma que dice que va a crear empleo se concentra en el despido. A través de medidas de enorme calado, por ejemplo. El despido improcedente de 45 días, máximo a 42 mensualidades, como indemnización, pues pasa a ser de 33, 24 mensualidades. Eso reduce, para todos los contratos indefinidos, en un 43% sus indemnizaciones. ¿Vale? En cualquiera de los casos, tanto los que habían generado los 45 días como los que van a generar los 33, en cualquier caso, el máximo, el tope máximo para todos será de 24 meses. Por tanto, incluso en algunos trabajadores se están perdiendo 18 mensualidades, perderán en todos los casos 28 mensualidades de su indemnización por caso de despido improcedente. Pero esta es la más sonora. Pero hay otras muchas más importantes. Por ejemplo, se modifican las condiciones indemnizatorias de todos los contratos indefinidos ordinarios vigentes. 2 periodos de cómputo, 45 antes de la ley, 33 después de la ley. Tercero, se establece un contrato indefinido nuevo. Esta es una de las más gordas. Un contrato indefinido nuevo para empresas de menos de 50 trabajadores, que son el 80% de las empresas de este país, donde se establece un periodo de prueba de 1 año donde el trabajador puede ser despedido sin ninguna justificación y sin ninguna indemnización. Despido libre y gratis. El empresario te podrá despedir, por tanto, cuando quiera. Desde luego sale mejor que cualquier contrato temporal por 1 año. Y desde luego este contrato también, estoy seguro, va a acabar con la estadística y en la prensa como que se ha acabado con la temporalidad. Ha dejado no sé cómo definirlo, como la temporalidad indefinida, ¿no? Podremos tener un indefinido, muchos trabajadores un indefinido gratuito por vida. Eso sin entrar en temas como el miedo, el inmovilismo de los trabajadores que van a estar en una empresa sujetos a cualquier momento el empresario diga, coge y márchate. Parece que es una absoluta barbaridad. Por otro lado, se modifican las condiciones que permiten el despido por causas objetivas. Es suficiente probar una disminución de ingresos o ventas o incluso intuir que va a haber una disminución de ventas. Es decir, convierte el despido en el primer recurso para resolver su adaptación o mala situación. Abre la puerta a utilizar estas vías de una situación coyuntural de las ventas y no porque haya un problema estructural. Fijaros, un ejemplo. El Banco Santander tiene beneficios de 30 millones de euros. Si en vez de tener 30 millones de euros, tiene 15 millones de euros, puede despedir a gente. Una absoluta barbaridad. Luego será más fácil y más barato despedir por esa vía que iniciar un proceso de readaptación o de recompensación y, por supuesto, de negociación con los representantes sindicales de esa empresa. Se suprime la autorización administrativa de expedientes de regulación de empleo. Eso quiere decir que ya los expedientes no los vamos a negociar las representaciones de los trabajadores, que el empresario va a meter un expediente y se va a ir a juzgado y punto, pelota. Y el juez dirá si es legal o no es legal hacer ese expediente. Aparte de lo que significa como barbaridad en las relaciones con la empresa, lo que está también haciéndose es que es el juez el que deriva rentas del Estado a las empresas directamente. Ni siquiera hay intervención de la administración, es decir, si eso es posible o no es posible. O sea, me parece que es una absoluta también barbaridad. Esto lo que va a provocar claramente va a ser un aumento de la conflictividad de las empresas, porque ya no va a ser la vía del diálogo o la resolución del problema, del conflicto. O es la del juzgado, y bueno, por lo menos los sindicalistas viejos del lugar pensamos que es mejor, en principio es mejor un mal acuerdo que un buen juicio, ¿no? Entonces, en los juicios no los queremos ni en pintura, resolveremos los problemas de otra manera, conflictivizando a las empresas y al final terminando judicializando el conflicto, cosa que, desde luego, desde nuestro punto de vista, nos lleva a denuncia, huelga, conflicto social. Eso además abre la posibilidad de este tipo de despidos objetivos que habla el 51 y el 52,
despidos individuales, objetivos y colectivos, abre también la posibilidad al sector público, por el mero hecho de tener un excesivo déficit público, ¿no? Y establece una dualidad también de los trabajadores, funcionarios. Ahora tendremos trabajadores funcionarios que no se les aplicará el ERE y trabajadores laborales que se les podrá aplicar un ERE como los trabajadores de la privada. Suprimen los salarios de trámite, salvo si realmente se admita al trabajador, está claro. En un improcedente, cuando una empresa despide a un improcedente, conozco muy poquitas empresas que remiten, salvo que sea representante sindical. Muy poquitas empresas remiten, pero es que además lo van a poner todavía más fácil. Si lo despiden, no tiene salario de trámite, por tanto, se lo van a ahorrar. Es decir, como veis, esto en absoluto favorece el empleo. Y por último, una última en este bloque, establece la posibilidad de despedir a un trabajador por el mero hecho de estar 8 días en una IT, por estar enfermo, aún justificadas en un periodo de 2 meses. Por tanto, eso tampoco parece muy en sintonía con la creación de empleo. Otro aspecto, otro bloque de medidas que establece la ley, por apuntar algunas, es que la reforma ataca en su línea de flotación a todo lo que se refiere a la negociación colectiva. En algunas cuestiones, por ejemplo, da primacía al convenio de empresa sobre los sectoriales, con lo cual está bien. Yo soy de un comité de empresa donde somos grandes y podemos negociar un convenio y tenemos capacidad para movernos y tal, pero en el 80% de las empresas de este país están sujetas a convenios sectoriales y no tienen representación sindical, no tienen representantes sindicales. Por tanto, dejaremos sus condiciones a la discrecionalidad, primero del empresario, que negociará con los trabajadores de manera individualizada. Por tanto, también se va a reducir la capacidad de negociación a grandes colectivos, sobre todo los más desprotegidos. Otra cuestión que plantean en materia de negociación colectiva es la pérdida de la ultraactividad del convenio a los 2 años máximo. Quiere decir que cuando nosotros denunciamos un convenio, tenemos que ponernos a negociar. Las partes de buena fe se ponen a negociar y llegarán al acuerdo ese. Bueno, pues si ese acuerdo no llega en 2 años, hay un procedimiento de arbitraje, pero un procedimiento de arbitraje obligatorio que al final termina en la comisión consultiva y el convenio pierde su vigencia y te acoges al convenio sectorial, si lo hubiere. Si no lo hubiere, yo entiendo, por ejemplo, en materia de algunas cuestiones iríamos al estatuto o donde nos lleve, ¿no? Por tanto, va a ser muy complicado negociar un convenio de manera normal y menos al alza en estas circunstancias, porque te está presionando el cierre del convenio a vista 2 años y los empresarios, no sé, el que se lo pueda permitir, pues no va a cerrar el convenio y va a claudicar un montón de derechos que tenemos negociados en los convenios y que los tenemos amarrados en los propios convenios, ¿no? Y luego abre la posibilidad, lo decía antes Guillermo, la posibilidad de que una empresa se pueda descolgar por las mismas razones que cuando se despide o se suspenden las condiciones de trabajo por el 41, por el 51, se suspenden las condiciones por causas objetivas, igual también se puede descolgar por los salarios de las condiciones, etc. Y sustituyen la negociación y el acuerdo por el arbitraje. Y hay un tercer bloque, por decir alguno, de una batería de pérdida de derechos y cambio de condiciones, precariedad e indefensión de la gente, ¿no? Por ejemplo, se criminaliza al desempleado. Es decir, cuando se plantea que un parado deberá hacer servicios a la comunidad, ¿qué se está diciendo? Y además es que, hombre, las últimas declaraciones que ha hecho de la ACB llevan su carga de profundidad. Ahora se le ha desacreditado, pero tiene su carga de profundidad, lo que está planteándose. Pues claro, lo que se está planteando es que nos están dando un subsidio, nos están dando una prestación, porque esto no se debería llamar prestación, se debería llamar seguro de desempleo, porque el desempleo lo generamos los trabajadores con nuestro salario, son rentas del trabajo. Por tanto, parece que nos están regalando algo. Y claro, que un trabajador tenga que aceptar trabajar en el Burger King 6 horas por 400 euros y perder el desempleo de 900, que es con el que está a lo mejor subsistiendo su familia, me parece una aberración y una criminalización también del desempleado. Porque que yo sepa, quienes hacen servicios para
para la comunidad son los empresarios. Eso deberían estar incluso la gente que está en rehabilitación, sale de rehabilitación, se da un tratamiento un poco criminalizando la cuestión, ¿no? Se descausaliza también la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Se va a poder cambiar el horario, los turnos, la movilidad, etcétera, sin necesidad de justificar la medida. ¿Y el salario? Eso es, sin necesidad de justificarla y con la única salvedad que si tú denuncias y lo ganas, si persisten en la medida, pues lo que había en el cambio de sustancial de condiciones. 20 días años hasta un máximo de 9 mensualidades. Se suprime la regulación de las categorías profesionales y se establece que debe haber un año para adecuar los convenios colectivos. La movilidad de los grupos profesionales van a ser a partir de ahora potestad del empresario. Ellos se van a encargar si puedes trabajar con una categoría superior, una categoría inferior, etc. Y luego el ataque brutal que está habiendo al tema de los jóvenes. Yo creo que cada vez es más preocupante desde el punto de vista de los sindicatos el ataque hacia los jóvenes con un contrato para la formación de aprendizaje que puede ir hasta los 30 años, donde se puede hasta encadenar, donde no se establecen cuáles son los centros de formación, se va a poder hacer un contrato de formación sirviendo cañas. O sea, a mí me parece que es una absoluta aberración. Por ejemplo, también, sin acuerdo de nadie, el empresario podrá flexibilizar hasta un 5% de la jornada anual. Estamos hablando de unas 80 horas, que son las 80 horas permitidas como horas extraordinarias. Por tanto, una reforma, ya no me enrollo más, pues seguro Jesús dirá más cosas, ¿no? Por tanto, una reforma que, por un lado, facilita y abarata el despido. Por otro, restringe los derechos colectivos de los trabajadores y las trabajadoras. Por otro, aumenta el poder discrecional de los empresarios, desequilibrando la correlación de las fuerzas entre las partes. Y rompe con el diálogo social, descafeinándolo de una reforma que además se presenta a la sociedad para resolver el paro y la destrucción de empleo, para acabar con la temporalidad y la precariedad, y además dicen que es equilibrada y que combina flexibilidad para las empresas y seguridad para los trabajadores. Y cuando hemos desmontado esto los sindicatos, nos han dicho que hemos estado callados 7 años con Zapatero, por ejemplo lo decía la Cospedal, o que nos oponemos porque perdemos poder sindical, que lo decía nuestra amiga Aguirre, ¿no? Pero ¿esto va a crear empleo de verdad? Ninguna reforma ha contribuido a crear empleo. La anterior del gobierno anterior tampoco, por ser autocríticos. La anterior reforma del Partido Socialista, las consecuencias, que no han sido las consecuencias de la reforma, sino que el patio estaba como estaba, 700.000 empleados menos. Por tanto, el empleo no tiene nada que ver con las reformas. El empleo, lo estamos diciendo los sindicatos, no ahora, lo llevamos diciendo mucho tiempo, incluso en épocas de crecimiento. El empleo tiene que ver con la reactivación. Y en estos momentos, con el estimular el consumo, con paro, con más desempleo, lo decías tú, también lo apuntabas, y con el miedo a perder empleo es difícil activar el consumo. Y por tanto, vamos a tener más crisis. La experiencia es que los empresarios exprimen, en estas reformas exprimen el factor trabajo para mantener los beneficios y no para crear empleo. Salvo, también es verdad, salvorosas excepciones, que también las hay. La supresión de la autorización administrativa es una invitación también a la destrucción de empleo, lo apuntaba antes, y abrir esto al sector público aún más. ¿Y va a acabar esto con la precariedad? No solo no va a acabar, sino que va a crear otra modalidad de contrato más que va a generar más diferencias y más precariedad, como el contrato que comentaba antes. Va a haber también una discriminación brutal entre empresas de más de 50, sobre todo en aquellas donde hay determinada representación sindical, y de menos de 50 donde se van a encontrar con estos tipos de contratos, con este tipo de trabajo y en tierra de nadie sin representación. La posibilidad de que el trabajador aporte, por ejemplo, el 25% de su paro para completar su salario supone también una nueva discriminación entre los que cobran paro y los que no, porque esos, los que cobran paro son los primeros que van a encontrar trabajo, porque van a tener bonificaciones. ¿Es una reforma equilibrada entre trabajadores y empresarios? En absoluto.
yo creo que ya se está viendo, ¿no? No existe ni una sola medida que afiance los derechos y sí varios que van en la dirección de dar mayor poder discrecional a los empresarios. Todo aquello que la reforma laboral sanciona como pérdida de derechos de los trabajadores lo ganan en una proporción superior los empresarios. Las medidas van en la dirección de una pérdida neta de derechos, causas y costes de despido, negociación colectiva, supresión de garantías judiciales. Los sindicatos, estoy intentando desmontar cosas que se dicen, ¿no? Los sindicatos hemos estado callados mientras gobernaba el PSOE y nos oponemos a esta reforma porque vamos a perder poder contractual. Falso. Se olvida que hicimos una huelga el 29 de septiembre, pero es que fue acompañada de muchísimas movilizaciones a lo largo de todo el país. Seguramente una parte de la pérdida de estas elecciones del Partido Socialista, en algún aspecto los sindicatos, no digo que hayamos tenido la responsabilidad, pero las movilizaciones han tenido que jugar ese papel también, ¿no? Luego, nosotros tiramos contra la política económica y social del anterior gobierno y de cualquier gobierno que se oponga a los intereses que nosotros defendemos, que son los trabajadores. Luego, en ese camino, sobre todo los medios están en el calumnia que algo queda, ¿no? Pero bueno, nosotros lo tenemos claro, es absolutamente falso que no nos hayamos movilizado y es absolutamente falso que no nos vamos a movilizar cuando se agrede a los trabajadores. El problema no es que perdamos poder contractual, como están diciendo, sino que es que quienes hacen la reforma piensan que somos un obstáculo para que los empresarios hagan lo que quieran en las empresas. Por tanto, somos un enemigo a batir. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas intenciones de la reforma? Por eso decía que, por eso empezaba hablando de las causas. Satisfacer las exigencias de las instituciones económicas internacionales, satisfacer las exigencias de quienes diseñan los destinos de Europa, la señora Merkel y el señor Sarkozy, que no son otra cosa que acabar con el derecho al trabajo, acabar con el modelo social y con la representación colectiva que ahora mismo está defendiéndose. Son los mismos que ven la crisis como una oportunidad para sustituir el modelo laboral y social por otro distinto que va a significar un modelo sin reglas, ni corsés, salvaje, depredador y que además reporta pingües beneficios al capital. Y son aquellos que les gustaría trasladar un modelo similar al asiático. Entonces, yo ya me termino con esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer o qué proponemos? Primero, dejar claro que el origen de la crisis no está en el mercado laboral, ni en lo costoso que es el estado del bienestar, que parece que ahora es el discurso. El origen está claramente en el sector financiero, que ha actuado sin escrúpulos ni control contra las personas, en definitiva. Segundo, plantear que tenemos alternativas, las hay, las hemos planteado, las llevamos planteando desde hace mucho tiempo, ¿eh? Lo más reciente, el pacto por el empleo que se planteaba de todas las fuerzas. Lo más reciente, la propuesta de reforma del sistema financiero que estamos planteando los sindicatos en esa clave del cambio de modelo, o la del sistema fiscal, para promover esa reactivación económica que es la que genera empleo. Y con esta finalidad llegamos a un acuerdo en la ANC que sobre todo intentaba salvaguardar los principios básicos de la negociación colectiva, que son los que pueden hacer luego recuperar la pérdida de posibles derechos que hubiese. Ejemplos tenemos en la ELP, después de la reciente 29 de septiembre, donde planteamos una alternativa, además apoyada por 1 millón de firmas, a esto, ¿no? Nosotros tenemos que emplazar a que este gobierno rectifique, si es posible desde la negociación. Hay espacios que son muy cortos, yo creo que va a ser muy complicado que el gobierno rectifique, pero hay que intentarlo a través del diálogo social y a través del trámite de enmiendas del propio decreto. Y nosotros tenemos que estar en un proceso de movilización sostenida, extendiendo la campaña informativa. Hoy es un día que estamos haciendo esto, extenderos a las organizaciones qué es lo que pensamos, qué es lo que queremos hacer, dar a conocer los contenidos fundamentales, porque yo creo que todavía la gente, incluso nosotros cada vez que leemos algo un poco nuevo, nos damos cuenta de más cosas, ¿no? Dar a conocer los contenidos, nuestra valoración, que es esta que estaba dando, vincular esta campaña también a la defensa del estado de bienestar, es decir, defensa del modelo social y defensa del derecho al trabajo, que son dos caras de la misma moneda, animar la movilización desde ese proceso que decía de movilización sostenible, extender la información y la movilización al conjunto de la sociedad y a los distintos colectivos, garantizar que el éxito de las movilizaciones y la acumulación de fuerzas vaya ganando espacio en la sociedad
El 19 fue un buen primer momento, yo creo que, pero no nos debemos de quedar ahí, no sea que sea un espejismo. Tenemos que seguir insistiendo, la próxima es el 29 y vamos a seguir invitando a que nos movilicemos el 29. Si el gobierno persiste, va a tener una respuesta en la calle, desde los sindicatos, clara, y primero en los puntos de trabajo y luego en la calle. Y convocaremos una huelga general, no cuando el señor Rajoy diga, sino cuando creamos que puede hacer más daño y cuando creamos que puede surtir los efectos que perseguimos. Porque a todas luces esta reforma es injusta con los trabajadores, es ineficaz para la economía, inútil para el empleo, como decían los carteles. Desde la unidad yo creo que podemos hacerlo y además debemos de combatirla. Yo os invito a que lo hagáis con nosotros y pues nada más. Cuando quieras. Muchas gracias. Agradeceros la invitación al secretario Guillermo y a toda la agrupación y estar aquí en mi casa también. Bueno, pues encantado para daros unas pinceladas de que lo que está suponiendo lo que ya está tomando el gobierno del Partido Popular. Yo comentarle que, bueno, pues se veía venir, es verdad que nosotros, los sindicatos, llevamos desde el 2010 al gobierno que había anteriormente, al socialista, diciéndole que no entrara y que dejara pactar a las partes. También hubo un problema con la patronal no quiso en ese periodo en ningún momento entrar en un grupo de negociación porque estaba esperando que llegara el gobierno que ellos querían para que esto que ahora está plasmado desde el día 10 de febrero y que entró el día 11 es lo que ellos querían, aunque pongan la carita de que no sé qué tal, pero es lo que les agrada y les ha abierto las puertas para llevar a cabo una desregularización total del mercado laboral que ha costado años y años, con muchos sacrificios por parte de todos. Y bueno, pues achacando al anterior gobierno de que no tendría que empezar el melón con la reforma que hizo, porque no ha supuesto tampoco ningún incremento de más trabajo, o reducir las listas del paro, y esta tampoco lo va a hacer. Esta va a aumentar las listas del paro, pero además concretas en el año 2006, y de hecho ya se están dando esas circunstancias. Desde el día 11 de febrero, esperaron al lunes, hay empresas concretas en el territorio español que tenían expedientes de regulación. Hay una en Galicia del pago de las carreteras de peaje, que había presentado un expediente de regulación de empleo, lo retira y lo presenta a partir del día 11 de febrero, porque lleva con otras condiciones, con los 20 días y las 24 mensualidades. Y además se permite en eso a unos cuantos trabajadores de trasladarles a 150 kilómetros porque le da la gana, porque se lo permite el Real Decreto. O sea que las consecuencias, tanto colectivas como individuales, ya se están teniendo. Y es permisivo este Real Decreto. Es verdad que los sindicatos, por mucho que nos quieran decir los medios de comunicación y otras organizaciones, estamos ahí. Llevamos muchos años de lucha y de pelea. Y ya no pueden demonizar o lo que quieran. La verdad es que los trabajadores en general, todavía en las empresas creen en nuestras dos organizaciones y seguimos manteniendo una representación alta, pues más del 80%, de lo poco que va quedando, porque están cerrando un montón de empresas, pero desde luego los trabajadores confían en las dos organizaciones de izquierdas, que son las más representativas. Y mira que se ha hecho llamamiento también a que todas las organizaciones sindicales del espectro de nuestro país puedan acogerse o unirse a todas las medidas, todas las acciones que vamos a llevar. El otro día, el 19, desde luego había bastantes y otras organizaciones sindicales que se unieron a ello. Eso le dolió mucho también al Partido Popular de tanta gente en la calle, lo quería minimizar pues, de alguna manera, o haciéndose fuertes, estando en su congreso. Yo creo que la respuesta de la gente, y sobre todo cuando se sale a la calle, un gobierno podrá tener toda la legitimidad por su mayoría absoluta, pero una contestación diaria de aquellas medidas en las que no creemos la clase trabajadora y masiva, erosiona desde luego también a un gobierno por todo lo democrático y legitimado que esté con las urnas. Y desde luego se lo tendrá que pensar porque las dos organizaciones sindicales, tanto comisiones como UGT, vamos a seguir peleando porque esta reforma laboral, si no se retira, por lo menos nos dejen que presentemos nuestras propuestas, que empieza el 8 de marzo, la tramitación parlamentaria. Creemos que las propuestas las van a acoger, pero desde luego en el poco tiempo que va a haber de tramitación parlamentaria y discusión del Real Decreto, y por lo que se está escuchando parece que lo esencial no van a quedar cambiándolo porque ya están trayendo los catalanes en un apoyo conjunto con ellos, Convergencia y Unión, y que la ven muy buena esta reforma. Bueno, pues no obstante, de todas formas, desde la parte de la izquierda, yo creo que tanto los partidos como los sindicatos vamos a intentar por todos los medios de que no sea así.
sustanciales en la medida que podamos. Yo os quiero dar pues, algunas pinceladas importantes y gravísimas de lo que supone la reforma. En cuanto al despido, se reforma el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores de tal forma que la indemnización por despido improcedente queda fijada ya sea por despido disciplinario, despido por causas objetivas, extinción del contrato a voluntad de cuando el contrato a voluntad del trabajador se decide extinguir su contrato, en 33 días por año. Pasa ya de 33, de 45 a 33. Queda, y con un límite de 24 mensualidades, queda residual a los 45 días. Sabéis que ha salido un baremo también, que una persona tiene que llevar el año 84 con un contrato fijo, para que si la despiden ahora puedan tener derecho a los 45 días y las 42 mensualidades. A partir del 84 en adelante, si llevas 20 años, tendrás derecho a 28 mensualidades y media, o sea, no llegas a los 42, por lo tanto es una pérdida sustancial de un derecho que tenía el trabajador reconocido y que nos ha costado mucho conseguirlo. De desaparecer, por supuesto, lo ha dicho antes Santiago, los salarios de tramitación, manteniéndose exclusivamente para cuando proceda la readmisión del trabajador. O sea, los derechos de los salarios de tramitación que hasta ahora en un proceso judicial estaban como un derecho del trabajador, a partir de ahora ya han desaparecido, y en caso de readmisiones, cuando puedes recuperar eso, te podrán pagar esos salarios de tramitación. Como régimen transitorio se calcula la indemnización para los contratos ya existentes, lo que comentaba antes, y solo hasta la fecha de entrada en vigor del Real Decreto con el valor de los ya derogados 45 días por año trabajador. Si bien llegado la amplitud con la que se regula el despido por causas objetivas, estimamos que este despido va a ser absolutamente extraordinario. O sea, va a quedar otro tipo de despidos, como son los objetivos. Se añade dentro del despido, de los objetivos, por causas económicas, que existe causa objetiva de despido, la disminución de ingresos o ventas que se produzcan durante 3 trimestres consecutivos. Todos lo habéis escuchado. Ponía el ejemplo Santiago, el Banco Santander, cualquier empresa está ganando 2 millones de euros, baja 1,8, al siguiente trimestre baja 1,5, pues, despido objetivo, despido colectivo, los 20 días. El resto de las especialidades del despido objetivo, como son la puesta a disposición de la indemnización de 20 días al trabajador, la justificación de las causas del despido y el preaviso de 15 días se mantiene. Si bien su inobservancia da lugar a la declaración de improcedencia, o sea, lo único que dice la ley, que si hay una inobservancia en estas causas, al final da lugar a una declaración de despido improcedente. Pero sería 33 días por año trabajado sin que quepa abono de salario de tramitación. Se redefinen 2 despidos por causas objetivas, que es el que permite al empresario extinguir con una indemnización de 20 días por año trabajado por falta de adaptación a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo, aunque exige que el empresario haya ofrecido un curso de adaptación al trabajador, y el despido por asentismo, desvinculándolo del asentismo en la empresa, y que permite extinguir cuando el trabajador falte, aunque justificadamente, el 20% de su jornada en 2 meses consecutivos, o el 25% en 4 meses discontinuos en un periodo de 12 meses. Ahora tú tienes tu baja justificadas y te puedes despedir cuando lleves 2 meses consecutivos o el 25% en 4 meses consecutivos de baja. En los expedientes de regulación de empleo o despidos colectivos, cuando se pretenda despedir por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas a 10 trabajadores en empresas de hasta 100, del 10% en empresas de hasta 100 y 300 trabajadores o del 30% de trabajadores o más en empresas de más de 300, se tramitará expediente de regulación de empleo que ya no necesita autorización administrativa. Lo ha hecho conmigo Ángel también. Todos los expedientes de regulación de empleo ya no necesitan ninguna tramitación, o sea, ninguna autorización administrativa. Cuando el empresario decida realizar un despido colectivo, iniciará un periodo de consulta de 30 días, 15 días en empresas de menos de 50 trabajadores, la rebaja, mediante comunicación a los representantes de los trabajadores. La copia de dicha comunicación se entregará a la autoridad laboral. Se debe entregar a los representantes de los trabajadores la especificación de la causa del despido, el número de calificación profesional, periodos previstos para la realización de los despidos y criterios técnicos. Además, se añadirá una memoria explicativa. La autoridad laboral comunicará la apertura del expediente a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, o si al final acaba el tema de desempleo, y recabará información a la inspección de trabajo. La autoridad laboral velará por la efectividad del periodo de consulta, pudiendo remitir en su caso advertencias y recomendaciones a las partes que en ningún caso supondrá paralización del procedimiento. O sea, antes había procesos en la tramitación del expediente de regulación que para el procedimiento, ahora ya no se para el procedimiento para nada. En caso de acuerdo, el empresario remitirá a la autoridad laboral el texto íntegro del acuerdo y en caso contrario remitirá a este y a los representantes de los trabajadores
la decisión final del despido colectivo y la condición del mismo. La pone en marcha. La nueva redacción del artículo 51, que es donde vienen los despidos colectivos, no incluye ningún cálculo alguno de indemnización. Si bien hay una remisión a la establecida en el artículo 53.1 que pudiera sugerir la existencia de la indemnización de 20 días por año, pero el propio artículo 51 que habla de los despidos colectivos no habla de ningún tipo de indemnización a la hora de llegar a acuerdo de los trabajadores. Te remite al 53.1 y de ahí donde se sugiere que puede llegar a los 20 días por año trabajado. Y solamente incluye el artículo 51 la obligación de abonar las cuotas destinadas a la financiación de un convenio especial o la seguridad social o en empresas no sometidas a concurso y trabajadores mayores de 55 años. En despidos colectivos de más de 50 trabajadores, la empresa debe ofrecer a los trabajadores afectados un plan de recolocación externa a través de empresas de recolocación autorizadas que serán como mínimo de 6 meses. Sabéis que la propia ley ha autorizado a las empresas temporales a que se conviertan en empresas públicas de empleo, empresas privadas de empleo que van a ejercer, como lo hacía el INE, y acabaremos destruyendo también al INE, y lo pone en el primer articulado de la reforma que nos ha sacado esto el día 10 de febrero. Y luego, para impugnar los despidos colectivos, se introduce un nuevo artículo que es el 124 de la Ley de la Jurisdicción Social, que señala que los representantes de los trabajadores, ya sean legales o sindicales, podrán impugnar el despido colectivo a través de un procedimiento colectivo con plazo de caducidad de 20 días por los siguientes motivos: que no concurra causa, que no se han cumplido con las obligaciones establecidas en el artículo 51 que regula el periodo de consultas y que la decisión se haya adoptado con fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. Se debe demandar en el caso de que el expediente acabe con acuerdo a los firmantes del mismo, quiere decir que el trabajador a nivel individual también puede llevar a cabo, al final de un expediente, una demanda. Y se debe demandar a todos los firmantes del acuerdo. O sea, si hay representantes legales que lo han firmado con la empresa, se puede demandar a todos. Bueno, se debe demandar a todos. Y la sentencia, lo que se declarará la decisión empresarial ajustada a derecho, nula o no ajustada a derecho. Sin embargo, la ley no señala cuáles son las consecuencias de las dos últimas declaraciones. O sea, la de nula o no ajustada a derecho, otro dice el artículo 51. Si es nula y afecta al trabajador inmediatamente, ¿qué otro dice el artículo 51? Luego, en cuanto a la suspensión del contrato, reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas, que es la suspensión temporal o de producción derivada de la fuerza mayor, con novedad en la nueva regulación del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores se elimina lo que hemos comentado también para la suspensión temporal, la autorización administrativa previa a los expedientes de suspensión y reducción temporal. Continúa la comunicación a la autoridad laboral, los 15 días, y frente a ello se podrá reclamar por el trabajador de forma individual, lo que comentaba antes, también en el colectivo y en los expedientes de suspensión, o por los representantes legales y sindicales. Si la medida afecta a un número de trabajadores iguales o superiores a los umbrales del artículo 51 del Estatuto, en este último caso la reclamación será a través del conflicto colectivo y la medida será declarada por el juez justificado y justificada, y el plazo de demanda será de 20 días, que es lo que estaba antes, se dan los 20 días. Mientras que el contrato esté suspendido o reducido, se promoverán acciones formativas. Siguen con las acciones formativas vinculadas a la actividad profesional con el objeto de aumentar la polivalencia o incrementar la empleabilidad de los trabajadores afectados. Quiere decir que van a estar formándose, le van a obligar a acogerse a la formación, y además veremos a ver cómo afecta en las prestaciones por desempleo cuando van al paro. El despido colectivo y suspensión y reducción de jornada en el sector público, ha dicho Santiago antes también, también en el momento que cualquier tipo de administración pública, sabéis que hay más de 800 trabajadores laborales, personal laboral que se rigen por el Estatuto de los Trabajadores y que le afecta también esta norma, este Real Decreto. En el momento que presupuestariamente ellos puedan prever o que haya rebajado 9 meses su capacidad presupuestaria de la empresa o de la administración matriz, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, reduce la asignación presupuestaria a la Universidad de Alcalá, que tiene 280 laborales, y podrá perfectamente plantearte una suspensión del contrato colectivo, no suspensión, o sea, una extinción del contrato colectivo a través de la sin ningún problema. Te lleva los 20 días y tu 24 mensualidades. Es muy permisiva, que lo comentaban antes, lo que ocurre con esta reforma, porque entra en la movilidad funcional, en la movilidad geográfica, modifica las condiciones sustanciales de trabajo y en especial incidencia en el salario.
a través del artículo 22 del Estatuto. Dice, la reforma redefine el sistema de clasificación profesional del artículo 22 para adaptarlo a la más amplia definición. Sabéis que el artículo 22, en el anterior, hablaba de grupos profesionales, pero sí redefinía también las funciones del grupo y en qué categoría estaba. Ahora es generalizado. O sea, ha hecho una amplitud, el artículo 22, de grupo, de definición de grupo profesional, en que se pueden incluir distintas tareas, funciones, especialidades profesionales, responsabilidades asignadas al trabajo para facilitar la movilidad funcional. Todo eso lo hace para facilitar la movilidad funcional. En el artículo 39 se permite que el empresario distribuya de forma irregular, pero lo comentaba antes Santiago, durante un año hasta un 5% de la jornada de trabajo. Especial incidencia también tiene la movilidad geográfica en el artículo 40 y sobre todo la nueva definición de lo que se entiende por modificación sustancial de las condiciones de trabajo del artículo 41. Quiere decir que todo esto, que afecta a jornada de trabajo, horario, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración y cuantía salarial, sistema de trabajo de rendimiento, funciones, es que todo el marco regulador que teníamos nosotros ahora dado con los convenios sectoriales o convenios de ámbito estatal, se lo han cargado con esto. La empresa puede incidir con este articulado del Real Decreto directamente en la negociación colectiva en todos los aspectos importantes que los representantes de los trabajadores se han dado con sus centrales sindicales y donde han creado un marco pacífico con sus problemas cada vez que hay que negociar un convenio, pero es que ahora hasta el convenio colectivo que queramos seguir negociando te permiten durante 2 años que lo puedas mantener si no queda derogado automáticamente a partir de los 2 años. O sea, se han permitido meterse en lo más esencial y la trascendencia que tiene por parte de este gobierno es cargarse a las organizaciones sindicales que no la quieren. No quieren ni a los representantes de los trabajadores ni a las 2 organizaciones sindicales que estamos, las mayoritarias, que son Comisión Obreras y UGT. Y nuestro instrumento ante los trabajadores es la negociación colectiva y las condiciones de trabajo. Y este Real Decreto acaba con todo eso. Por eso, la reacción que tuvimos y que en el momento que sometimos el texto de la reforma fue convocar una manifestación que yo me alegro porque fue masiva, porque yo creo que la gente, por mucho que le digan en diferentes medios de comunicación, acudió porque sí tenía conocimiento, porque hoy en día con las herramientas que tenemos informáticas, conoces íntegro el texto y nada más que te lo leas un poquito sabes la trascendencia que tiene, y acudieron cientos de miles de personas en todo el país, y creo que va a ir creciendo la conflictividad y la salida a las calles si siguen manteniendo este Real Decreto que nos han puesto encima de la mesa desde el día 10 de febrero. Yo espero, aunque no tengo ninguna esperanza de que vayan a hacer ningún cambio en el trámite parlamentario, se están reuniendo los centros sindicales con todo el arco parlamentario para intentar meter enmiendas que de este lado os he comentado antes que son importantísimas y que crean un desasosiego y que dejan una libertad al mundo empresarial. Y lo estamos viendo, o sea que no se han esperado ni un día para empezar a despedir a nivel individual, a nivel colectivo y acogerse a estas normas, porque les abarata. Y van a cargarse a todos los trabajadores antiguos para meter luego, porque también se lo permite la norma, con el contrato de formación hasta los 30 años, que no aumenta hasta los 3 años que puede estar con ellos, que además el contrato de formación, cuando en el anterior hablaba de que una vez que una persona se ha formado en una empresa y ha adquirido esa formación, ya no le puedes hacer otro contrato en otra actividad laboral. Aquí sí se lo permite con la reforma. Puede estar hasta 3 años, formarse, ir a la calle sin ningún tipo de indemnización y luego volver a otra actividad económica y volver a un contrato de formación y tirarse toda la vida y llegar al periodo de jubilación y estar formándose con un contrato de eso. Por mucho que digan ellos que no. Y que eso, al final, y además con pingües beneficios que tienen los empresarios de más de 3.000 euros, de rebajas, de bonificaciones, y que yo creo que va a llegar el año y se lo van a despedir, pero van a coger la indemnización. No te dice que tengas que devolverlo en un momento de la norma, a no ser que cometas un fraude de ley que no puedas demostrar. O sea, que se van a estar ahorrando cotizaciones y recibiendo subvenciones también de las propias empresas. Yo creo que lo que hace esta reforma es abaratar el despido, que es lo que han querido ellos y lo que querían los empresarios, y han dejado el despido procedente como algo residual. Permite la posibilidad de que el empresario despida por 20 días, en la mayoría de los casos. Permite ampliar las funciones por el mismo salario e incluso reducir el propio salario, por lo que viene la reforma.
Se elimina la protección administrativa de los seres, la que teníamos por lo menos esa protección para si no llegaba sin acuerdo para presentar la memoria por parte de la representación sindical. Convierte el contrato indefinido en empresas de menos de 50 trabajadores en despido libre y gratuito. Es que es así de claro, libre y gratuito al instaurar un periodo de prueba de 1 año. Se permite la posibilidad de que las empresas no apliquen los convenios, ya sean sectoriales, territoriales, o incluso de empresa. Y si somos capaces de trasladar a los trabajadores esto, yo creo que alcanzaremos un ambiente para que, si es necesario, con el tiempo haya que ir a una huelga general, sea un gran éxito y hagamos pensar a este gobierno de que una huelga general, si se tiene que plantear y es un éxito en nuestro país, podamos hacerle cambiar esto que nos está haciendo y que no va a ser lo único que esperemos cuando empiece, a partir de que pasen las elecciones andaluzas y asturianas, a sacar los presupuestos, que serán todavía más fuertes los recortes que va a hacer. Muchas gracias. Compañeros y compañeras, agradecer a los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT de la comarca este que estén aquí y obviamente darles la enhorabuena por lo didáctico que ha sido la charla, ¿no? Y al resto de los ponentes de la mesa también. Es difícil, quizás, para un socialista intervenir en un acto de reforma laboral reivindicando algo que nosotros hemos hecho 3 veces, creo recordar, en el primer periodo democrático. Pero al mismo tiempo es facilísimo plantear la diferencia entre lo que es legislar reformas laborales teniendo en cuenta a los trabajadores como base imprescindible de un estado de bienestar y hacer una reforma laboral obviamente mirando solamente la parte que interesa a la parte más poderosa de este país, que desgraciadamente no ha dejado de serlo. Y quizás es mucho más fácil también hacer una intervención reivindicando que lo que realmente esconde la reforma laboral, y tanto Guillermo como Jesús lo han matizado, es que la reforma laboral, compañeros y compañeras, es el primer paso para destruirnos los derechos de los trabajadores que hemos conseguido desde hace 40 años. Porque aquí hay derechos de los trabajadores a día de hoy que se han conseguido en la clandestinidad. Porque los sindicatos han funcionado en la clandestinidad en este país. Los que tenemos años, los que somos veteranos, como digo yo, en el año 72, en el año 73 todavía vivía el dictador, se han cerrado la Nacional 2, se han parado los trabajadores de Pegaso o de Teacher en Villaverde, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso iba poniendo un caldo de cultivo en este país, en esta sociedad, y se reivindicaban derechos que no se tenían. Y obviamente en democracia todo eso fue avanzando. Hubo muchos problemas. Yo he sido sindicalista también, he estado 11 años en un comité de empresas, de funcionarios, además en el Ministerio de Defensa, donde teníamos prohibida la actividad sindical y la hacíamos. De alguna manera creo que puedo saber de lo que hablo. Y se ha peleado, se han luchado. Ha habido muchos compañeros y compañeras que han dejado algo más que el sudor y las lágrimas. Algunos ha habido, Y ahora mismo esta derecha que ha entrado con esa obnubilación absoluta que han hecho la ciudadanía, no ha tardado en decir: mi primera piedra para defenestrar los derechos conseguidos durante 40 años en este país, mínimo 40 años, es una reforma laboral que solo quiere 2 cosas: esclavos y caciques. Nada más, nada más. Técnicamente los compañeros han dicho cómo vienen, la libertad, los despidos, el empleo. Una segunda matización, no me voy a extender mucho, una segunda matización sobre esta reforma laboral. Y es que es una reforma laboral que no solo no va a generar empleo, ahí me remito a las palabras que se han dicho sobre lo que se dijo de la última reforma laboral del Partido Socialista, no solo no va a generar empleo, sino que va a destruir más empleo que nunca. Más empleo que nunca. Y que además, entre líneas, hay que leer lo que tiene la reforma laboral.
cuando una reforma laboral ya toca el estatus del empleado público, estamos diciendo que esta derecha solo quiere que sea su gente, los que les apoyan, los ciegos, los que no ven la maldad que tienen detrás, los que entren en las administraciones públicas, y el resto de ciudadanos a lo que nos quieran mandar, a aborregarnos. Porque es el tercer paso de dos reformas que han ido haciendo las comunidades autónomas conforme han ido entrando, y en las que ya estaban también. La reforma de la educación. Yo he vivido los tiempos donde estudiar para muchos trabajadores y mucha gente de este país era un logro. Había muchísimo analfabeto cuando yo tenía 18 y 20 años. Y eso es lo que quieren, que haya analfabetos para que no les presenten cara. Primer paso, la educación. Segundo paso, la precariedad. Tercer paso, que todos nos sintamos sin ningún futuro y a conformarse. Y el cuarto paso, reforma laboral para ya darnos la puntilla. Y creo que hay otra cosa que se debe decir, sobre todo cogiendo las palabras del amigo y compañero Clemente, de que obviamente en esta casa uno expone libremente sus pensamientos y no pasa nada, ¿no? Yo creo que hay que dar, sin ningún tipo de pudor, y felicitar a los sindicatos por haber conseguido el domingo esa manifestación tan masiva que hacía años, muchos, que no se veía. También digo, no se muera en el éxito. Miremos un año para atrás, una reforma laboral que también tuvo, si no era reforma laboral fue una modificación del derecho de los trabajadores, que también tuvo una pérdida de derechos adquiridas como fue la variación en la edad de jubilación. Compañeros y compañeras, ni el 10% fuimos a esa huelga general. Entonces, bien, se ha empezado bien, pero tengamos en cuenta que los ciudadanos el domingo salieron a la calle diciendo: basta ya, estamos hartos, nos sentimos engañados, no solo manejados no solo como respuesta a la proclama de los sindicatos, sino como hartura y sentirse engañados. Creo que eso es el bagaje positivo que ahora mismo los sindicatos tienen que manejar. Con una cualidad, creo que se tiene que volver ya mismo al sindicalismo en la base que son las empresas, a los delegados que en las empresas convenzan a la gente, que estén al lado de los trabajadores, que se encierren, que se aten donde sea para que no echen a ningún compañero. Porque los sindicalistas hemos recibido siempre palos. Yo últimamente, no sé si hay alguno de los últimos 20 años que le hayan soplado las orejas a Juanito, pero se mete donde no le llaman. En fin, compañeros y compañeras, obviamente yo no quiero hacer una proclama política de esto, ¿no? Pero me quedo muy a gusto cuando expreso mis sentimientos. Entonces creo que se ha empezado bien, que no hay que perder el norte, que la sociedad está harta, eso es verdad, pero que hay que medir muy bien que se haga. Y a los compañeros de los sindicatos una petición que es histórica siempre, cuando voy a los actos en el sindicato de UGT, que soy afiliado, siempre lo digo: la huelga de un día son mariconadas, con perdón, huelga general indefinida, es lo que hace que los trabajadores nos sintamos apoyados y defendidos. Gracias, compañeros.